Ok, bueno. Ayer nos quedamos en esta parte. Bueno, aquí me voy a regresar a una diapositiva nuevamente. Les comentaba ayer que necesitamos de estos 4 archivos, lo que es el esquemático, el símbolo, el footprint y el PCB. Son los 4 archivos de nuestro proyecto que vamos a tener del Altium. El Altium, voy a ponerla acá. Ok, vamos a ver si entra, si no tenemos red, pero bueno, no importa. Aquí tenemos un proyecto, el cual pues ya tiene los 4 archivos, el esquemático, el PCB y las librerías o bibliotecas, que es el símbolo y el que es el... Vamos a cancelar aquí. Y aquí nada más creo que tiene que tener internet para poder visualizarlos. Y los elementos, los símbolos, son los 4 que necesitamos. Y eso es lo que nos marca buenas tardes. Es lo que nos marca que debemos de tener para un proyecto. Todo esto es un proyecto. Lo que decíamos no tenemos considerado son las pistas. En la simulación, en el software que ustedes utilizaron para simular, solamente consideran los componentes, pero no se consideran las pistas de cobre. Entonces, estos van a tener parámetros, efectos parásitos, que van a hacer que cambie el comportamiento, que vamos a ir hablando más adelante. Pero ahorita dentro de las características que vamos a manejar, por ejemplo, hay un concepto que se llama reglas de diseño, que tiene que ver con las características físicas de los componentes, como pueden ser los anchos de pista, la separación, inclusive los contornos o si están muy encimados los componentes. Y las bibliotecas o libraries que vamos a manejar son de los footprint que pueden venir en la hoja de especificaciones, en los datasheet. También algo que vamos a manejar de los trazos más adelante es el espesor de cobre de las pistas. Las pistas pues tienen un espesor. Toda la tarjeta puede tener 1 onza o puede tener 2 onzas o 3 onzas o 4 onzas. Esto se toma como medida de onzas de cobre en pulgada cuadrada y que corresponde a 35 micrómetros de espesor. Entre más grueso se tenga la pista, pues más corriente puede fluir a través de esta pista. Vamos a ver que para circuitos de potencia hay hasta de 4 onzas, el cual pues soporta mayor cantidad de corriente, que de eso vamos a ir también hablando más adelante. Aquí dice precaución con los componentes sensibles a la temperatura para mayores espesores. Al manejar un espesor facilitamos el flujo de corriente, pero también en la temperatura. Eso ocasiona que si se calienta un componente aquí y tiene una pista muy gruesa, al otro va a llegar el calor. ¿Y eso está normado? Ese está normado. Hay ciertas estrategias que se ocupan, por ejemplo, en el caso de los LEDs, van a ver las lámparas de LEDs, que tiene la placa de un lado y del otro lado tiene una placa de aluminio. O sea, viene la placa pegada a una placa de aluminio. ¿Con qué objetivo? Con disipar el calor. Entonces, las pistas de cobre a veces uno dice, bueno, voy a tomar una de 4 onzas, pero también va a transmitir calor. Entonces lo que tengo que hacer, puedo hacer un poco de zigzag en las pistas para que se disipe el calor y ya no sea tanto el que llegue a la terminal. O puedo poner un ventilador, un disipador sobre esta pista, igual también ayudaría a disipar el calor. Aquí cabe remarcar, bueno, en este ejemplo podemos ver 4 espesores en la tarjeta, pero no indica que en una tarjeta van a encontrar los 4 espesores diferentes. O sea, más bien puede ser solo uno y todas las pistas van a ser de ese mismo espesor. Solamente que pues ejemplifica cómo crece la altura de la pista. Aquí acuérdense nada más, 1 onza, 35 micrómetros. Por ejemplo 2, pues es el doble, 70. Es de 3, pues se va sumando, ¿no? Por ejemplo, el de media onza, ¿de cuánto sería? Siguiendo. 17.5. Los espesores, de acuerdo a los fabricantes, les voy a poner aquí una hoja que es donde vamos a estar consultando más adelante. Esta es una empresa que hace tarjetas
Y aquí vienen por ejemplo, el número de capas máximas que puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 10 capas. Materiales puede trabajar FR4, aluminio. Ajá. Aquí dice que para otros materiales, pues generalmente pues va a necesitarse contactar a ellos para hacer esa compra. Aquí vemos algunos otros materiales. Los tamaños también, dice tamaño máximo de la tarjeta. El mínimo es de 5 por 6, de 5 milímetros por 6 milímetros. El mínimo. Sí, está bien. Es pequeñito, ¿no? El máximo dice que es de 500 por 100, por 1100. ¿Cuánto sería más o menos en centímetros? ¿Cuántos en centímetros? Son Un metro 100, un metro 10. Y que nos llegue así enorme. Pero Sí. viene con componentes pequeñitos. Bueno, esas es nada más para la tarjeta. Son las restricciones o las condiciones que si nosotros queremos mandar a hacer fabricar una tarjeta, es el fabricante que dice, bueno, Ah, sí, ya los componentes. ya si quieres de 2 metros ya no te los puedo fabricar. Ajá. Ponemos capacidades como que nos faltan. Ajá. Gigante. ¿Puede haber tarjetas de esto? Sí, las pantallas, las de plasma, esas traen una... Bueno, no están tan grandes, si las han visto alguna vez desarmadas, traen una tarjeta así Pero más o para menos. millas, ¿no? Sí. O las tarjetas de las computadoras, las tarjetas madres de las PC también están grandes. Ajá, entonces, pero también aquí dice, bueno, el tamaño máximo y mínimo es esto. Y si ya necesitas otro tamaño, pues contacta al de ventas, ¿no? Aquí también está la persona de ventas. Tolerancias de la tarjeta. Por ejemplo, vemos de 0.2 milímetros. Por acá hablemos lo del espesor. De 0.2 hasta 2.4. Aquí vemos los espesores. Esto es con respecto a la tarjeta. Hay tarjetas de 2.4 milímetros. Yo les decía que la que generalmente se ocupa es la de 1.6 milímetros. Esa es como de la que tienen, de las tarjetas que les he pasado. Pues creo que todas son de 1.6. Las que les di de estas son de 1.6. Hay más gruesas, hay de 2.4 y hay de 0.2 milímetros. O sea, muy delgaditas. De 0.4, 0.6, ¿Y 0.8. el grosor dependiendo del uso o por Sí, qué? pues depende del uso. O sea, realmente la estandarización, bueno, los estándares son estas, es como la común. Pero si ya uno quiere hacer un robot o por ejemplo las tarjetas de los smartwatch, esas tienen una tarjetita muy delgadita. No pueden ocupar esto porque se haría más gordito el teléfono, el smartwatch, ¿no? Entonces requieren tarjetas más pequeñitas, los celulares igual. Entonces, si llegaran a abrir alguna vez o vieron su celular, la tarjeta, pues le van a ver que es muy delgadita. No puede ser de porque sí incrementaría más el tamaño del celular. Ajá. ¿Qué otras cosas vemos aquí del fabricante? Trazos mínimos, luego les explico de esto. Bueno, aquí son espesores, ¿no? Pero trazos mínimos, dice que desde 0.1 milímetro puede ser pistas hasta 4 milímetros. Bueno, perdón, 0.1 milímetros que equivalen a 4 mils. Ajá. Ese es el tamaño más delgado que pueden fabricar, al menos este fabricante. Aunque también dice que si se necesita más delgado, ellos van a que nos contactemos para que les pidamos ese trabajo. Obviamente el costo también incrementa. Dice to save costs, o sea, para que no se incremente el costo tiene que ser, dice inclusive arriba de 6 mils, que equivale a arriba de 0.15 milímetros. O sea, pistas más gruesas, el costo pues es mejor. Si yo me voy al caso extremo de 0.1, el costo va a incrementar. Generalmente pistas muy delgadas, el fabricante sí eleva el costo, porque yo creo que corre más riesgo de que se pueda dañar, o a lo mejor hace más tarjetas y algunas no quedaron bien, entonces, pero me da las que sí cumplieron. Entonces, pues aquí habla de estas medidas, ¿no? De 0.1 milímetros. Las onzas, aquí es lo que quería mostrarles. Aquí hay de 1
onza de 2 y de 3, que equivale a los 35, 70 y los 105 micrómetros. Ajá. ¿Qué más dice? Dice que igual tú necesitas, ok, más grandes de 3 onzas, o sea, al final sí se lo pueden hacer, pero tiene un costo adicional. Aquí viene, o contactarnos, ok, pero va a incrementar los costos. Ajá. Igual las capas internas también maneja diferentes onzas. En las capas internas ya sabemos a qué nos referimos, estas son externas. Las que van adentro también tienen espesores de cobre, que va a depender, en este caso para internas solamente se manejan estas. Brocas, por ejemplo, aquí para hacer los drills, manejan desde 0.2 hasta 6.3. 0.2 milímetros. ¿Sí lo han visto el 0.2 milímetros? No. Déjenme ver si... Bueno, hay... Yo tengo una broca que es como una aguja, así muy delgadita que la voy a romper. Y no pude conseguir el adaptador para el mototool para usarlo. Ajá. Bueno, estas se las voy a prestar, no se las voy a regalar porque más tengo una. Bueno, de este lado van a ver el tamaño de pista de 6 mils. 6 mils es una pista. Ahí dice que de 4 mils pueden hacer las pistas más delgadas, pero la de 6 es la recomendable. Y la perforación más pequeña creo que es la de 0.2 milímetros, que apenas se alcanza a ver. Entonces, todo esto, pues, cuando nosotros lo mandamos a fabricar, de hecho aquí dice que Todo tiene costo extra si es más pequeño que 0.3. Luego resultaba que ustedes querían mandar, bueno, hacían su tarjeta, su diseño, y había perforaciones, no sé por qué o cómo las obtuvieron, que eran muy delgaditas, y era un diseño muy simple, o sea, no tenía tanta complejidad, incrementaba mucho el costo. Y uno decía, bueno, pues no se ve, o sea, no se ve la complejidad, el tamaño está en lo que marca. Pero el barrio. Ajá, exactamente, pero eso es cuestión de medir todas las barreras, a ver cuál es el que mide menos de 0.3 milímetros. Entonces, esos detalles que si no se consideran, el costo va a incrementar. Si su diseño no requiere perforaciones tan delgadas, pues tampoco tiene mucho sentido pagar más por algo que va a funcionar igual, ¿no?, que otro más barato. O sea, al final hay que tener mucho cuidado en el diseño, porque aquí dice que cualquier costo, pues cualquier extra va a tener cargos adicionales. Ajá. ¿Qué otras cosas podemos ver? Bueno, estos son anchos mínimos de los anillos, bueno, lo que es el contorno. Las partes metalizadas también. Máscara antisoldante también viene. Y mínimos, ok, de las etiquetas. Luego también las etiquetas las hacían muy chiquititas. Bueno, aquí se ven grandes, de R1, R2, pero también si hace uno una letra muy chiquita, también incrementan los costos, ¿no? Y luego a veces no tenía mucho sentido hacer unas letras muy chiquitas. No se entiende, y a lo mejor si lo ve uno con microscopio, pues sí lo ve, ¿no? Pero los costos incrementaban. Entonces luego uno no se explicaban por qué un diseño le salía más barato y otro muy similar se elevaba el costo. Lo que pasa es que luego a veces lo que hacían era mandar a hacer la fabricación de alguien que hizo el diseño, y para hacerle cambios, porque le decían, es que no puedes entregar el mismo, cámbiale a tu diseño para que no se vea el mismo que el mío, le hacían la letra más chiquita, incrementaba el costo. Entonces todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Digo, ¿qué otras cosas vemos aquí? Las etiquetas, bueno, panelización no hay problema. Y bueno, estas son las características que el fabricante nos da. Las pistas, pues decíamos, perforaciones de 0.2 sí se pueden hacer, pero no son tan recomendables. Los trazos desde 0.1 sí, pero también incrementa los costos. Recomendamos que se hagan arriba de 6 mils. Ya vieron la pista de 6 mils. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de hacer el diseño. No nada más cambiar por cambiar, porque todo eso va incrementando los costos. Ajá.
Bueno, entonces, Pero que la pista sea más grande o más, bueno, más ancha o más angosta que de la corriente. De hecho, vamos a poner esta otra diapositiva. Y aquí vemos una pista. Este es el área transversal, es como si la cortáramos. Esta parte de acá es el área. Lo de arriba, bueno, todo esto es el trazo de una pista. Ajá. Tenemos altura o espesor, le podemos llamar thickness, es el espesor. Y el width, que es lo ancho de la pista. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos, bueno, cómo calcular el área, sería y el ancho de la pista. Ajá. Aquí tenemos algunas expresiones. Por ejemplo, ya sabemos que un 1000 equivale a 0.254 milímetros, o sabemos que un 1000 es una milésima de pulgada. Y aquí para calcular el área viene en esta expresión viene calculada en mils al cuadrado. Ajá. Que va a venir en función de la corriente. Aquí esta pista va a poder soportar una corriente. Cuando hay un flujo de corriente, pues uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si él empieza a elevar más la corriente? ¿Qué estaría pasando si hago circular después de 1 ampere, le empiezo a aumentar a 2, a 3, a 4? ¿Podría yo llegar hasta 1000 amperes en esta pista? ¿O qué pasaría antes de ese proceso? ¿Qué genera el flujo de corriente? Ajá. Se calienta, ¿no? De hecho, un cable cuando pasa mucha corriente lo tocan y está caliente, ¿no? Cuando pasa mucha corriente. Entonces, aquí vemos cómo podemos calcular el área en función de la corriente y de la temperatura de subida que le permitamos. Todas las pistas se van a calentar, porque al final van a tener un flujo de corriente. Obviamente, entre menos corriente sea, pues menos se va a calentar, casi va a ser constante, o va a predominar la temperatura ambiente. Pero si se empieza a forzar más esa pista haciendo que circule más corriente, se va a empezar a calentar. Si yo le exijo más corriente, puedo aumentar 10 grados más de la temperatura ambiente, 20 grados más, 40, 50, pero va a llegar a un punto en donde se va a quemar. Ajá. Y ese pues ya se daña, ya no se puede recuperar cuando se quema. Entonces, para esto tenemos este concepto que es temp rise, que es temperatura de subida. ¿Cuánto temperatura le vamos a permitir que incremente de la temperatura ambiente? Entonces, aquí tenemos esta expresión para calcular el área en función de la corriente y de la temperatura. Estos valores, bueno, aquí todo lo que está entre paréntesis cuadrados son unidades, grados centígrados, amperes y mils al cuadrado. Son las unidades que nos arroja al momento de poner los parámetros. Por ejemplo, yo pongo 27 grados centígrados o 30 grados centígrados más que le permito de temperatura ambiente. Ajá. Esto lo elevo a la constante B. Estas constantes, como ya se hicieron pruebas, ya están normadas, ya está la IPC ya caracterizó bien todas estas expresiones para definir las corrientes y definir el área. Pues yo voy a ocupar estas constantes que al final son constantes de ajuste. O sea, ellos hicieron ya el cálculo para que diera lo que nosotros estamos mandando de corriente y de temperatura, ya hicieron todo el análisis. Entonces, estos parámetros, les decía, son de ajuste. Yo sustituyo el valor de B, que lo tengo aquí, de acuerdo a la norma IPC, solamente que aquí la norma IPC me lo divide en dos, en capas internas y capas externas. Las capas internas serían las que van en la parte de adentro. Lo que pasa es que cambia esos parámetros porque como no hay forma de que se enfríe, tiene que hacer esos ajustes. En cambio, las externas no hay tanto problema porque se llegan a enfriar, entonces tiene otros parámetros de ajuste. Por eso aquí vemos que para capas externas el valor de B es de 0.44, que es lo mismo en ambos casos, ¿no? De hecho, también la constante C, el único que vemos cambios en la constante de K. Profesor, ¿cómo consiguió su beca? Está muy padre. Esa me la regalaron de Mauser Electronics. Sí. De hecho, vamos a ir viendo más adelante el sitio de Mauser y Newark y otras empresas que tienen ahí la selección de los componentes. ¿Sí? Ahí pueden ver también los footprint de muchos componentes. Sí, iba a preguntar, hay uno que dice
D2 pack. Ajá. ¿Qué componentes? Porque está muy grande el espacio para soldarlos. Ajá, debe ser un encapsulado de esa, ya, o sea, si uno lo busca ahí debe de aparecer ya ese encapsulado. Ajá, son ya los footprints, todo lo de ahí son footprints de componentes. ¿Sí vieron la de 6000, la pista más delgada? Esas pistas, les digo que igual se van a calentar, entre más delgado, más va a tender a calentarse y más rápido va a tender a dañarse. Entre más grueso va a soportar más corriente. Ajá. Entonces las pistas gruesas van a soportar más corriente que las pistas delgadas. Las pistas ¿Y delgadas. ese para qué es? Este que tiene igualito. Ese de ahí es un VGA. Esos son los balines. Ahí irían los balines y iría el chip en la parte de Sí, se arriba. puede poner. Sí, ahí. Sí, vieron lo de los balines, ¿no? El que nos dio uno y después ya. Ajá. Sí, aquí van los balines. Se pone la pasta con esta malla que vieron, la de lámina. Se pone la pasta, después se quita, se pone otra malla igual, pero con muchos agujeritos y se vierten todos los balines, como canicas. Entonces van a quedar ya las canicas en todas esas perforaciones. Se retira todos los balines y se quita el stencil, que es la lámina con las perforaciones, y ya van a quedar, ya no se pone el chip. Estas placas, así como les digo, ustedes si le ponen la plancha aquí, se va a calentar también acá, porque se va a transferir el calor. Entonces la soldadura se va a derretir y se van a soldar, como en el video que les pasé la última vez. Ok. Bueno, les comentaba, entonces yo al sustituir estos valores de B, está elevado esto a la 1 sobre C, que también se está aquí definido, la temperatura que le voy a permitir incrementar, pues a lo mejor, no sé, le voy a permitir que esta pista se caliente 10 grados, 20 grados, 30 grados. Entre mayor temperatura le permita que se caliente, la pista va a ser más delgada. Si yo le digo, no quiero que incremente más que 1 grado máximo de temperatura, entonces la pista va a quedar muy ancha. Ajá. O sea, aquí sí debe de haber un incremento de todas las pistas. Más o menos se sugiere que se incremente 30 grados centígrados, 20 grados centígrados. Eso es normal. Y vamos a ver de todos modos que aún así las pistas van a quedar bien delgaditas. Entonces al final uno le termina dando un ancho mayor. Ajá. Vayan sacando su calculador ahorita para hacer algunos ejercicios. Bueno, ya que obtuvimos el área, que es esta, en realidad todo lo que necesitamos es el ancho de la pista, no el área. El área nos sirve para calcular ahora sí el ancho de la pista, porque el área, que ya viene en unidades mils al cuadrado de la ecuación anterior, ahora lo voy a dividir entre el thickness, el espesor. Si es una tarjeta de 1 onza, bueno, yo pongo aquí 1. Si es de 2 onzas, pongo 2 ya directamente, porque vienen las unidades en onzas. ¿Y eso yo lo defino, el thickness? El thickness, les decía que ahorita vimos de los fabricantes, les pongo de los fabricantes. Aquí el fabricante me decía que maneja de 1 onza, 2 onzas, 3 onzas. Si yo quiero cualquier otra medida, me dice él, pues contacta uno de ventas y le hacemos la cotización nuevamente. Obviamente, entre más espesor se maneje, es más costoso la fabricación de la tarjeta. El más barato es de 1 onza y es el que vamos a encontrar muy frecuentemente. Todos estos son de 1 onza, que es lo más económico. Ajá, entonces, en mi expresión que tenía aquí, el espesor, pues yo lo manejo de 1 onza, porque pues es el más económico. Lo multiplico por 1.378, que es mils sobre onzas, esto ya está, es una constante, pues me va a dar 1, y simplemente el área lo divido entre este espesor y este me va a dar el ancho de la pista. Entonces yo ya puedo definir, por ejemplo, vamos a suponer que queremos manejar en esta pista una corriente de 1 amper. Es 1 onza, manejamos 1 amper y le permitimos que la pista se sobrecaliente
unos 10 grados solamente. ¿Cuánto nos daría el ancho de la pista con esos datos? Es un ampere. Estamos dando una tolerancia de que se incremente la temperatura de 10 grados centígrados y el espesor es de 1 onza. Esa expresión sí la vamos a ocupar. Nada más tengan cuidado con los paréntesis porque a veces cuando no están correctamente puestos los términos se nos da otros resultados diferentes. O sea, el paréntesis se abre aquí, se abre otro aquí, se cierra, esto está elevado a la B, se cierra con el de acá y después está elevado a la 1 sobre C. Es con el externo, ¿verdad? Ajá, con el externo. ¿No dijo el externo? De 1 onza. Ahorita lo estamos todos normalizando. Déjame mover esto acá. Les debe dar primero el área y después el ancho. El ancho pues va a estar definido ahorita en mils porque todas las unidades que estamos manejando ahí son en mils. ¿Es para el externo, dijo? Para externas, ajá. ¿Cuánto les dio?
Yo la metí todo el punto así con el WIT, no sé qué WIT, Ujú. me di como 11.8, pero no sé si... 11.8 mils. Ajá. Ok. En el cuadrangular. Sí, el ordinario me dio 16.1. Ok. ¿Cuántos da el área? 16. Once punto ocho, ¿no? Sí, sí, es correcto. 11.8 mils y en milímetros son 0.3 milímetros. Yo les decía que milímetros, mil. La pista que vieron aquí, ¿de cuánto fue? La más delgada. De 6 mils. La pista que ahorita me están diciendo que es de 11.8 mils, pues sí es un poquito más grueso. Vamos a ver si hay de 11, hay de 10 mils o de 12. O sea, esa pista les puede soportar una corriente de 1 amper. Ajá. ¿Quieren ver cuál? Aquí vean la de 11 mils. Y está muy delgada, ¿no? Para 1 amper. Ajá. 12. 12, pues son 11.8 de 12 mils. Ese ancho de pista ya soporta 1 amper. O sea, y uno la ve muy delgadita para 1 amper, ¿no? Y 1 amperio es mucho. Y 1 amper ya es mucho. Pero le estamos permitiendo solamente aumentar hasta 10 grados centígrados que se pueda calentar. O sea, si está a 27, ahora va a estar a 37. ¿Cómo con cuántos amperes el cuerpo humano ya no aguanta? Pues yo creo que ya cuando le elevamos, no sé, o sea, más bien cuando la temperatura la llevamos, por ejemplo, si esa pista le permitiéramos que se calentara 20 grados centígrados más, ¿qué pasaría con el ancho de la pista? ¿Sería más delgado o más grueso? Si en lugar de permitirle que se caliente 20 grados, ahora 20 grados centígrados, no 10, sino 20 grados centígrados, Sería más delgado. sería más delgada, porque a menor ancho de pista le estamos, bueno, también lo podemos ver ahí. Ajá. De hecho, también lo podemos ver allí en la expresión. En realidad, la temperatura está dividida sobre el valor, bueno, está multiplicada por K, pero esto está dividida sobre la corriente. Ajá, entonces al hacerlo más grande, nos va a arrojar un ancho de pista más delgado. Ajá. Y bueno, ¿alguien más la quiere ver? La de 12 mils. ¿Puede ser? 12 mils es la más próxima porque es 11.8 para 1 amper. Sí, también, ¿no? Ujú. Sí. Entonces la de 40 como cuánto. Sí, nada más que acuérdense que pues ahí estamos ya llevando al extremo todas las... ¿Alguien más quiere verla? Bueno, aquí lo dejo por si alguien más quiere. Pero bueno, acá hay una calculadora igual. Trace Weight Calculator. Aquí viene la corriente de 1 amper, el espesor de 1 onza, la temperatura. Y bueno, vienen los dos cálculos, para interno y para externas. Y aquí viene de 11.8 mils. Ajá. Por ejemplo, si yo hiciera más grueso el espesor, en lugar de 1 onza fueran 2, ¿qué va a pasar con el ancho de la pista? Miren, 5.91 de los 11, ahora se hizo más delgada porque va a crecer más en lo alto. Por eso la pista pues sigue reduciéndose.
Entonces ya más o menos tenemos una idea. Por ejemplo, si quisiera que pasaran 10 amperes, pues ahí sí ya se va a notar más la diferencia, ¿no? Ajá, aquí ya tenemos un espesor de 1 onza, una corriente de 10 amperes, una temperatura de 10 grados más de la temperatura ambiente y una pista. La pista sería ahora de 283 mils en milímetros, para que tengan una idea, de 7.19 milímetros. O sea, ya es más gruesa, ¿no? Ya no está tan delgado. 7.1 o 7 milímetros ya es algo, ya casi llegando a 1 centímetro, ¿no? Entonces, pero ya estamos haciendo que pasen 10 amperes. Entonces, aquí pues ya tenemos esta expresión que nos permite calcular el ancho de la pista. Ajá, ya más o menos tenemos una idea. Un microcontrolador maneja del orden de 200 o hasta 100 miliamperes, o sea, 0.1 amper, muy poquito. La corriente todavía se divide porque cada terminal de cada microcontrolador pues se va a ir menos a 20 miliamperes. Entonces es todavía 0.02 de amper. Entonces el ancho de pista que vieron de 12 mils soporta una corriente de 1 amper. Ahora, si es más delgadito, pues no le va a pasar, o sea, perdón, si es menos corriente, no le va a pasar nada a esa pista. Ajá. Ya a menos que demande una corriente más grande. Aquí yo les comentaba, alguna vez sus compañeros hicieron un cálculo de un motor para alimentar un robot con un ancho de pista creo que era de 6 mils, porque habían hecho su cálculo, pero no consideraban que el motor cuando arranca genera un pico de corriente. Ajá. Entonces, cuando lo armaron, según ya tenían todos sus cálculos, se empezaban a quemar las pistas. ¿Cómo se ve cuando se quema? ¿Cómo se ve cuando se quema? Pues empieza a salir humo y ya se ve como que falta ahí algo. Lo que pasa es que no consideraron los picos de corriente. Y está muy delgado. En la acción de 6000. Ya vieron en la pista más delgada de 6000. La de 12 todavía también está delgada. En general, para los picos de corriente, pues pueden tener transitorios, por ejemplo, de 3 o 4 amperes, es decir, cuando arranca el motor y va a haber un pico de corriente muy grande, que puede ser hasta unas 4 o 5 veces más grande de la corriente que está ya en operación normal. Si no se considera en el diseño y aquí en los cálculos, pues les puede pasar lo de sus compañeros. Y eso, por ejemplo, cualquier componente, su datasheet, ¿dónde se ve ese pico de corriente? Sí, viene ahí en los transitorios. Dice corriente máxima o corriente de arranque o corriente inicial. Ajá. Pues todo eso pues se debe de estar considerando para el ancho de pista y no tomar de referencia, bueno, ya vimos, porque luego dicen, no, pues es que hicimos los cálculos y los hicimos al más pequeño. De hecho, si se fijan, 1 amper y la de 6 mils es muy delgada, pero igual puede haber un cambio, o sea, si es constante, si llega la corriente a fluir constante sin variaciones, pues no se va a quemar. El problema es cuando haya un pico por cualquier cosa, un capacitor que se descargó o una bobina que viene al regreso, entonces ahí se queman las pistas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Generalmente no nos vamos a ir, de hecho el fabricante vieron que dice, pues yo puedo fabricar hasta 4 mils, pero obviamente te lo voy a dar más caro. Te recomendamos que sean arriba de 6 mils y el costo baja. Entonces podemos utilizar 7, 8, 9, 10 mils, todos esos ya quedan por arriba y el costo pues no se eleva. Y aparte pues las pistas están muy muy delgaditas. Yo lo que les digo es que cuando hagan el diseño no se vayan al límite inferior. Si al final le va a quedar toda la tarjeta ahí con mucho espacio, pues ocupen lo menos posible que se pueda dañar la tarjeta. Es por eso que en algunas consideraciones, aquí en esta imagen que teníamos aquí, vamos a ver que casi vamos a manejar el mismo ancho del pin. Y esto pues puede ser hasta más que 10 mils o más que 12 mils. Ajá. A veces llega a ser hasta 20 mils, 11 o 16 mils este ancho de pista, y entonces queda muy excedido y no se va a quemar.
Si hago una tirita muy delgadita, pues ahí sí se puede quemar. Ajá. Bueno. Entonces, ¿sí quedó claro también cómo se calcula el ancho de la pista? Ya tiene la ecuación para sus ejercicios más adelante. Nos va a dejar Ajá, de las cuestionarios allá les voy a poner de. el verdadero y falso. Ajá, no, de que calculen. Mira, aquí viene una tabla. Generalmente luego ya ocupamos las tablas para no estar metiéndolas. También ya está. Es algo similar. Aquí vemos, por ejemplo, temperatura de subida. Ajá, 10 grados, 20 y 30 grados centígrados, ¿no? El cobre de media onza, 1 onza y 2 onzas. Media, 1 y 2. Y lo mismo para las de 30 grados centígrados. Y el ancho de la pista es todo esto. Ajá. Por ejemplo, cobre de media onza, por ejemplo, a 10 grados centígrados. Y dice corriente máxima, a ver aquí cómo está. Ok. Aquí ya vemos una corriente de 1 amper para 0.01 milímetro de ancho de pista. Ajá. Más o menos, no, por aquí ese ratito hicimos el ejemplo de 10. De 10. ¿Y de cuánto fue la corriente de 1 amper, verdad? Punto cero, aquí ¿cuánto dijimos en... ¿Esto está en milímetros o en pulgadas? A ver. Ah, sí, en pulgadas. ¿Cuánto era? 11.8. 11.8. Aquí lo está redondeando y es 0.01. Ajá. O sea, aquí tendría que ser 0.011, ¿no? Para que fueran los 11.000. Ajá. Entonces, está quitándole dígitos, pero no hay problema. Pero aquí ya podemos ver, por ejemplo, de 0.25 mils ya circula una corriente de 1.7 amperes para 1 onza y de 10 grados centígrados. Para 7 amperes, 0.2 mils. Perdón, sí, 0.2 mils. Y circula ya una corriente de 7 amperes. Ya me puede matar la corriente. Y bueno, ¿qué pasa si le aumentamos a 20 o a 30? Y aquí podemos ver esos cambios, ¿no? Por ejemplo, el de 1 onza es de 0.2, pero igual si ocupo esta misma 0.2, pero ahora le permito 20 grados, ahora va a poder pasar 10 amperes. Ajá. O 13 amperes para el caso de 30 grados centígrados. Entonces ya esta tabla pues nos ayuda un poquito más. Acuérdense que no es necesario que calculen el valor exacto. Generalmente nos vamos a ir yendo un poco más al valor siguiente. Y si queda excedido no hay problema. Lo mejor sería que quedara muy excedido. El problema es que entre muy anchas las pistas pues ya no van a caber en nuestro diseño. Ajá. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Esta es una tablita. Ya vimos la calculadora hace ratito. Y las capacidades de corriente, área contra corriente para 2 onzas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo se comporta a diferentes temperaturas. Y lo mismo. Ajá, esta tablita ahorita nos vamos a saltar. Nos vamos a ir ahora con la resistencia de las pistas de cobre. Las pistas al final van a tener resistencia. Nada más que en la ecuación anterior no nos definía más que la corriente. Calculamos el ancho de pista en función de la corriente. Pero la resistencia ahora para calcular, porque al final va a tener una resistencia cada pista. Ajá. Y la resistencia va a ir en función de la longitud, no con respecto al ancho. Ajá. La longitud es la que nos va a determinar la resistencia. De hecho, aquí vemos cómo la resistencia va a ser igual al número de cuadros. Imaginemos, o más bien, supongamos que un cuadro medimos su resistencia de entrada y de salida y nos da un valor. Entonces, esa va a ser una resistencia que se llama resistencia por cuadro. Cada cuadrito va a tener una resistencia constante. Si yo pongo 2 cuadritos, pues nada más lo multiplico ahora por 2. Ese valor. Si pongo 3,
por 3 porque simplemente se va a repetir la misma resistencia. Acuérdense que esto es como si fuera resistencias en serie. ¿Qué pasa con las resistencias en serie para determinar la resistencia total? Se suman. Directamente. Exactamente, entonces por eso vemos aquí le vemos la suma y lo interpretamos como el número de cuadros por la resistencia de cada cuadro. Ajá. Y una expresión un poquito más fácil es, bueno, aquí lo podemos ver, es que depende de la longitud entre el ancho de la pista o del cuadro. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahorita vamos a suponer que yo tengo, es de 1 a 10? Vamos a poner un valor ideal, así que cada cuadro tiene 1 ohm. Aquí ya tenemos 2 ohms, 3 ohms, 10 ohms. Pero si yo hago el doble de ancho de la pista, o sea, ahora son 2 cuadros, ¿cuánto tendría con la misma longitud ahora desde aquí hasta acá? No. Imagínense que esta línea la duplico, hago una copia y la pego acá abajito. Ya no voy a tener los 10 ohms porque va a afectar los dos caminos. ¿Qué valor, cuánta resistencia estaría midiendo? Ajá, les decía, cada cuadro vamos a suponer que me da 1 ohm, 2 ohms, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo pongo aquí mi multímetro en forma de ohmmetro y mido, me va a dar 10 ohms. Pero ahora resulta que hago el doble del ancho de esta pista. ¿Son 5? Serían 5. Lo que sea como si estuvieran en paralelo. Dos resistencia en paralelo. Entonces, sí, más grueso, Más grueso, menos resistencia. más largo. Más resistencia. Ajá. ¿Sí está claro el concepto? Regáñalo también. Dígale que no se puede. Bueno, y de hecho aquí viene con respecto, si se fijan, la resistencia es inversa a W. Ajá. La resistencia, por eso lo dividimos entre W. Si incrementa W, o sea, si incrementa el ancho de la pista, se va a reducir la resistencia. Si se incrementa la longitud, se va a hacer más grande la resistencia. ¿Y eso Son los términos. del cuadrito ya viene definido? Sí, tiene una resistividad cada cuadro. Cada cuadrito tiene una resistividad. De hecho, ahorita vamos a ver en la parte de abajo. Bueno, como sabemos, podemos tener ¿qué parámetros afectan a la resistencia por cuadro? O sea, vamos a suponer que quiero medir mi resistencia por cuadro. ¿Qué tendría que ver que el valor cambie de ese cuadro? El ancho, todo. El largo, lo ancho y lo alto, porque al final la altura también tiene que ver con la resistividad. Y entre más grande sea la dimensión es menos ancho. Exactamente. Entonces por eso vemos el espesor, el thickness, tiene que ver con la resistencia por cuadro, el width tiene que ver la resistencia por cuadro y la longitud, cada cuánto mide este cuadro. Ya ustedes habían visto esta ecuación, supongo que en circuitos, que es la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el espesor por el W, el ancho. Bueno, si no la han visto, bueno, aquí ¿Esa es la resistividad? Sí, la resistividad. Acuérdense que todos los materiales tienen resistividad. O sea, el oro tiene una resistividad, la plata tiene otra resistividad, el cobre tiene otra resistividad, el aluminio tiene otra resistividad. Tienen diferentes constantes de resistividad diferentes, no van a ser la misma. La que mejor tiene, pues es el oro, pero es muy caro. Se robarían, no duraríamos con luz ni un día, ¿no? Aquí en la escuela sí se pusieron Pero ¿qué tal si no se camisas. enteran? ¿Qué tal si hay oro? Exacto. Entonces, no. Los Entonces, ponemos de cobre. los ponemos de cobre, ¿no? Y entonces el cobre tiene una menor resistividad. De hecho, el aluminio todavía tiene menor resistividad. Ajá. El aluminio.
Pero lo que han hecho en algunos equipos que hacen los motores de aluminio, porque hay motores hechos con cables de aluminio, es que pesan menos. El problema es que hay más pérdida de energía en el aluminio. Ajá. Pero hacen que las lavadoras pesen un poco menos y bueno, ese es un beneficio. El problema es que hay más gasto de consumo de energía. Si hicieran las lavadoras con alambre de oro, pues serían muy caras, ¿no? A lo mejor estarían un poquito más pesadas, pero y mejor eficiencia de energía, pero serían más costosas, un poco más costosas, ¿no? Pues, la resistividad tiene que ver con los mismos elementos, o sea, la resistencia de cualquier material tiene que ver con su resistividad, con la longitud entre la altura, que está definida como T, y el ancho, que está definida como W. Ajá. Entre más ancho se tenga esta línea, reduce la resistividad. Entre más altura se tenga, reduce la resistividad, porque son estos dos factores acá abajo. Entre más incremente la longitud, pues más incrementa la resistividad. Ajá. Y esta resistividad, en el caso del cobre, de hecho aquí dice, ya considerando una onza, que es de 35 micrómetros la altura, esta T es la altura, y el cobre nos define que la resistividad es de 1.724 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. Este es para el cobre. Ajá. Con una altura de una onza, o sea, con 35 micrómetros de thickness o de espesor. Entonces ya tenemos la constante de resistividad del cobre, aquí está. Ajá. Y yo ya lo puedo sustituir en mi ecuación. La resistencia es igual a, bueno, aquí ya están agregando ya el factor de una onza con el de 1.74 y me da que es de 0.48 miliohms Z, que es la longitud, y X, que es lo ancho. Ajá. Entonces, Z, que es la longitud, y X, que es lo ancho. Okay. Entonces yo ya tengo aquí los dos factores, es 0.48 miliohms por cada cuadro. O sea, es una resistencia muy pequeña porque es 0.48 miliohms. Ustedes conocen. ¿Salió de la resistividad? ¿Ese 0.48? Ajá, es que salió. La resistividad del cobre es de 1.724 por 10 a la menos 6. Este ya es por caracterización de materiales. Ajá, les decía, el oro va a tener otra, la plata va a tener otro. El cobre tiene de 1.724 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. El espesor, que es la Y, la altura, eso ya tenemos como T, es de 35 micrómetros, por eso aquí ponen .0036, aquí lo redondearon, pero sería .0035 centímetros. Entonces, si yo lo sustituyo en esta ecuación, que es la resistividad, ajá, y lo voy a dividir entre Y, ajá, lo que me va a dar es 0.48 Z sobre X, Z sobre X. Entonces, esta es la resistencia por cuadro, 0.48 miliohms. Les decía, es un valor muy pequeño, porque ni siquiera llega a un ohm. Ajá, o sea, todavía son miliohms, o sea, está por 10 a la menos 3. Ajá. Luego número de cuadros. Ajá, entonces este valor de Z sobre W es el número de cuadros. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 10 cuadros por 0.48 miliohms por cuadro, pues esto ya me va a dar la resistencia de este tramo. Ajá. Cada cuadro vale 0.48 miliohms. Por 10 sería 4.8 miliohms. Sí. La Z es la longitud. Lo que pasa es que aquí podemos ver la figura. Este cuadrito sería pero aquí nada más cambiamos las variables.
O sea, al final, el espesor que aquí lo definimos como T, aquí va a ser la variable Y. La variable Z, que es la longitud, aquí la tenemos como L y aquí como Z. Y la X es el ancho, que aquí lo tenemos como W, aquí está como X. Entonces, les decía, de esta expresión que tenemos aquí, la resistividad vale 1.724 por 10 a la menos 6. La Y, que es la altura, es de 35 micrómetros porque estamos hablando de una onza. Entonces yo puedo sustituir esta resistividad sobre Y y el valor que me da es de 0.48. Y ya tengo Z sobre X, miliohms. Y me dice que Z sobre X es el número de cuadros. O sea, ¿cuánto mide este cuadro? Por ejemplo, vamos a ponerle números. Si fuera de 1 centímetro sobre 1 centímetro, es un cuadro. Y eso me va a dar 1. O 1 metro por 1 metro me va a dar 1. O 1 milímetro sobre 1 milímetro me va a dar 1. Ajá, por eso es el número de cuadros. Si este valor que vale 1 lo multiplico por 0.48 miliohms, ¿cuánto me va a dar? 0.48 miliohms, ¿no? Sí, 1 por 1 es 1, ¿no? Entonces, me da de 0.48 miliohms por un cuadro de 1 milímetro por 1 milímetro, de 1 metro por 1 metro. O sea, toda la relación me da de ese cuadro me va a dar 1. Entonces, me está dando de 0.48. ¿Cálculos los debemos hacer nosotros o el software ya los hace? Ese hay que hacerlo nosotros. Aunque, bueno, ahorita lo estamos analizando, pero ya el software también nos va a dar esa información cuando ya empezamos a hacer nuestras pistas de cobre, porque nos va a dar la longitud de la pista. Si yo hago una pista muy, muy pequeña y una muy larga, pues sabemos que la de más larga va a tener mayor resistividad y podemos medirla y sacar la relación de cuántos cuadros es y nos va a dar el valor de la resistencia de esa pista, que en realidad es muy pequeña porque estamos hablando de 0.48 miliohms. Y si llega a ser muy grande, ¿se tiene que hacer más ancho? Sí, para reducir la resistividad. Ajá. Si lo hago al doble de ancho, sabemos que se va a ir a la mitad de la resistencia. Ajá. Por ejemplo, les decía, considerando este ejercicio de acá, vamos a suponer que tengo de aquí de 1 a 10 y esto mide el ancho mide 1 centímetro y el largo del cuadro mide 1 centímetro, o sea, es un cuadro, ¿no? ¿Cuánto equivaldría ahora la resistencia para los 10 cuadros? Considerando que son 0.48 miliohms. 4.8 miliohms cuando incrementamos 10 veces la longitud. Y es muy poco, no sé si lo anotan, 4.8 miliohms. Ustedes han manejado resistencias más pequeñas. De 10. De 10, ajá. De 10. Y bueno, puede haber de 1 ohm también. Y es muy pequeña. Pero aquí estamos hablando de 4.8 milis, o sea, por 10 a la menos 3 ohms. O sea, es un valor muy pequeño. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que sí existe. Sobre todo si hago pistas muy delgadas, incrementa la resistividad. Ajá. Si yo hago pistas más gruesas, reduce la resistividad. Con la misma longitud. ¿Sí está claro esa parte? Ajá. Entonces, digo porque luego a veces uno dice, bueno, no se va a quemar mi pista, sí, no se va a quemar, pero la resistividad está aumentando. Y eso puede ocasionar que al momento de hacer su cálculo, pues ahí puede haber pérdida de señal en esa pista por la resistividad. Digo que es muy poca, pero puede llegar a pasar. Hasta acá no hay preguntas. Entonces, 2 pistas, aquí tenemos una trayectoria más grande y una más corta, ¿no? Ahí dice, para una onza de 35 micrómetros de espesor, esto ya lo vimos, por cuadro. Bueno, esto, ahorita les explico lo de corriente directa. Obviamente va a tener mayor resistencia, ¿sí? Sabemos que es 0.48 miliohms por cada cuadro. Puede ser esto 1 metro
O sea, 1 metro cuadrado o 1 centímetro cuadrado va a ser lo mismo, va a tener la resistividad, la misma resistividad. Si lo hago para una escala muy pequeña o una escala muy grande, porque pues es un cuadrado, ¿no? Ahí la relación va a dar 1 siempre. Ajá. Pero esto, les decía, esto va a tener mayor resistividad que este. Todo esto va a funcionar ahorita para corriente directa. Para corriente alterna van a cambiar las cosas. Ahí es donde luego, más adelante, vamos a ver qué otros efectos se van a introducir ya en nuestros diseños. Ajá. Todo esto funciona ahorita, nada más que acuérdense que va a funcionar para corriente directa. ¿Sí? Corriente alterna es otro cuento. Y ahí es donde se complican ya las cosas. Ok. ¿Hasta acá no hay preguntas? ¿No? Ok. Bueno, ya sabemos que aquí, por ejemplo, no tiene que ver nada de la corriente, no estamos manejando corriente. Si queremos calcular la corriente que puede soportar una pista, pues ya vemos que la ecuación solamente involucraba temperatura de subida, involucraba corriente y ¿qué otra cosa? El espesor de la pista. Ajá, el espesor, ajá. Nada más. O sea, porque luego a veces me preguntan ¿cuál va a soportar más corriente, esta o esta? Pues las dos pueden soportar la misma corriente. O sea, en realidad no depende la resistencia del flujo de corriente. Ajá. O sea, de que va a tener una mayor resistencia, otra que sí, pero no tiene que ver nada ahorita por ejemplo, no estamos considerando otros factores como en el caso anterior. Por acá veíamos en este caso